Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 98. Estamos en el libro de Éxodo y vamos a estar considerando los capítulos 6, 7 y 8 en el día de hoy. Éxodo 6 comienza con la respuesta de Dios ante la pregunta al final de capítulo 5. Siendo confrontado por sus seguidores luego de sus acciones frente al faraón y las consecuencias sobre el pueblo, Moisés le preguntó a Jehová el motivo de enviarlo a Egipto si el faraón iba a oprimir más a su pueblo. En los primeros dos versos Jehová le contesta a Moisés. Noten en el primer verso que Dios le dice que la liberación del pueblo hebreo sería por mano fuerte de Jehová. Los versos 2 al 8 incluyen la revelación del nombre de Dios por el cual sería conocido por su pueblo. Aunque el original utiliza un tetragrama, todos consonantes sin vocales, y traducido del idioma original por apariencia y sonido, esto es decir, Yahvé o YHWH, es comúnmente traducido Jehová. Aparece por primera vez en la historia en el verso 2. Deben notar que aparece a través del libro del Génesis, pero esto es en los escritos de la historia, no en las historias cuando ocurrieron. Noten en el verso 3 que Dios mismo dice que no se había revelado a Abraham, Isaac y Jacob por su nombre, sino como Dios omnipotente. Habiendo mencionado a los patriarcas, Jehová indica que recordaba su promesa hacia ellos y que les daría la tierra prometida a su descendencia. El verso 5 es clave a esta revelación. Jehová, como le fue revelado a Moisés, había escuchado el gemir de su pueblo bajo el servicio a los egipcios. La clave del verso es la palabra servicio. Noten en el verso 6 que Moisés había de decirles al pueblo que Jehová los haría sacar de la servidumbre a los egipcios. El verso 7 indica que serían pueblo de Dios, indicando que su servicio ya no sería a los egipcios, sino a Jehová. El nombre Jehová significa literalmente Señor. El pueblo de Israel había de entrar bajo el mando de un nuevo Señor. Aunque Moisés le expresó estas palabras al pueblo, noten en el verso 9 que no lo escucharon por la congoja de su aumentada labor. Luego de cumplir con su deber de informar al pueblo, Dios envía a Moisés de regreso al faraón. Noten su protesta en el verso 12, diciendo que si su propio pueblo no lo escuchaba, el faraón tampoco lo oiría. Deben notar, al igual que el verso 3 indica que Jehová habló con Moisés y Aarón, aunque es posible que Moisés hablara por Dios a Aarón. En los versos 13 al 25 hacen una breve interrupción a la historia para dar una genealogía abrevada de los capitanes de los ejércitos de Israel. Si prestas atención a esta genealogía, te darás cuenta que no es completa ni puede cubrir todos los jefes de las tribus de Israel. Actualmente solo incluye Rubén, Simeón y Leví. Lo probable es que utilizaran a Rubén y a Simeón para mostrar que Leví fue el tercero de los hijos de Jacob y el padre de la familia de Moisés y Aarón. Aunque las genealogías típicamente son aburridas y es fácil pasarles por encima con tanto de seguir leyendo, hay varios nombres significantes en esta genealogía. Observemos solo algunos de ellos. Primeramente, noten la referencia a Saúl, hijo de una cananea. Aunque no se nos dice mucho acerca de este hombre aquí, aparece dos veces en las genealogías de Simeón, dando a entender que este detalle era significante. Algunos han sugerido que este Saúl fuera el hijo de Siquem y Dina, adoptado por Simeón luego del asesinato de Siquem por sus hermanos. Dina, habiéndose casado con un cananeo, se hizo también cananea. Otra sugerencia es que esta cananea fuera una de las tribus prohibidas para el casamiento, principalmente por su idolatría. De todos modos, esta mención es significante. Segundo, noten que Abraham era del linaje de Coat, segundo hijo de Leví. Esto no indica que Leví fue su abuelo, sino que el linaje de Coat llega hasta Abraham, Moisés y Aarón. Que Aarón es mencionado primero en el verso 20 indica que fuera el hermano mayor de Moisés, como veremos más adelante. Noten que Jocabed es tía de Abraham. Tercero, deben notar que Coré en el verso 21 es de la próxima generación después de Moisés y Aarón. Esto es significante porque Coré sería semejante entonces a Josué en edad. En contraste a Josué, Coré dirigió una rebelión contra Aarón y Moisés,
la cual le cuesta la vida a él y 250 hombres más. Noten en el verso 23 los 4 hijos de Aarón, quienes vendrían a ser sacerdotes en el tabernáculo, linaje del sumo sacerdote. Nadab y Abiú famosamente ofrecen fuego extraño delante de Dios y son consumidos también ellos por fuego. Eleazar e Itamar vienen a servir en su lugar, aunque los dos también cometen errores. De renombre en esta lista es Finés, el hijo de Eleazar. Deben notar que Finés es nieto de Aarón y sobrino político de Moisés. Finés será instrumental en detener la adoración al becerro de oro cuando Moisés desciende del monte Sinaí. Noten por último que aunque la genealogía incluye la esposa y los hijos de Aarón, no incluye la esposa y los hijos de Moisés. Esto seguramente es por los detalles de la familia de Moisés ofrecidos más luego en el libro. El capítulo termina con la reiteración del nombre de Jehová, su mandato de regresar a Faraón y la protesta de Moisés en cuanto a su habilidad en la oratoria. El capítulo 7 comienza con las instrucciones de Dios a Moisés para su próxima presentación ante el faraón. Noten que Dios le dice que Moisés será como Dios para Faraón y que Aarón sería su profeta. Esta imagen es interesante en la explicación del ministerio de Moisés. Deben notar que el motivo de las presentaciones ante el faraón sería para que los egipcios conocieran que Jehová es el Señor. Noten el verso 5. Esto es de importancia porque cada una de las 10 plagas cuales Dios había de enviar a Egipto era un reto específico dirigido a uno o múltiples dioses de Egipto, incluyendo el faraón mismo. Noten el detalle en el verso 7 sobre la edad de Moisés al momento de este acontecer. Moisés tiene 80 años, mientras que Aarón tiene 83. Los versos 8 al 13 contienen la primera señal ante el faraón. Deben notar que esto sucede luego de varias visitas al faraón, no directamente cuando Moisés se presenta delante del faraón por primera vez. También deben notar que Moisés no ejecuta la señal, sino Aarón. Esto es porque Moisés sirvió como profeta de Dios al pueblo de Israel, haciendo las señales ante los ancianos del pueblo cuando primero regresó a Egipto. Mas ahora Aarón era su profeta y Moisés en lugar de Dios, de modo que Moisés le dice a Aarón qué hacer y éste lo hace. La primera señal es de la vara convertida en culebra. Al ver la señal, Faraón es intrigado, pero envía a llamar a hechiceros quienes duplican la señal. Sin embargo, la vara de Aarón, hecha culebra, consume a las culebras de los hechiceros. Al verlo, el corazón del faraón es endurecido. Debemos notar que el apóstol Pablo parece hacer mención de estos hechiceros en su epístola a Timoteo, llamándolos Janes y Jambres por nombre. Pueden ver 2 de Timoteo capítulo 3, verso 8. Los versos 14 al 25 contienen la primera plaga sobre Egipto. Luego de la señal de la culebra, Dios envía a Moisés y a Aarón a regresar al faraón la siguiente mañana. Moisés había de encontrarse con el faraón en el río, probablemente el río Nilo. Api era el supuesto dios del río, el río Nilo, y Admeit fue una supuesta diosa cual daba vida a los peces del río y la región del delta del Nilo. Ambos fueron retados por la plaga de sangre en las aguas de Egipto. Aunque Moisés anuncia que habría mortandad y peste en todo Egipto por lo sucedido con el río y las fuentes de agua, el faraón aún endurece su corazón rehusando soltar al pueblo. Noten en el verso 22 que los hechiceros duplican esta señal también, aunque obviamente no a un nivel tan grande. Noten en el verso 24 que los egipcios hicieron pozos alrededor del río para poder tomar aguas que no fueran directamente del río. Esto lo hicieron para que la misma tierra sirviera como filtro para las aguas plagadas del río y era bastante común en sus tiempos. Al cavar profundo en la tierra, la misma tierra hubiese filtrado el agua del río de modo que fuera aceptable para tomar. El capítulo termina con la nota de que la plaga de sangre duró el espacio de 7 días. Noten al igual que no fueron solo las aguas del río, sino todas las aguas en Egipto, cuales se convirtieron en sangre. Pueden ver el verso 19. El capítulo 8 contiene las próximas 3 plagas, cuales son de ranas, piojos y moscas. La plaga de ranas es descrita en los versos 1 al 7. Moisés vuelve a Aarón para decirle que, por cuanto no soltó al pueblo de Dios, la tierra sería inundada de ranas.
Específicamente, las ranas habían de salir del río y llegar a las casas de los egipcios, incluyendo al faraón, subiendo hasta sus camas y sus hornos. Aparte de ser espantoso y de asco para algunos, la plaga de ranas era un reto a la supuesta diosa de fertilidad Heket y su compañero masculino Hathor. La señal de estos dioses era la rana y simbolizaba fertilidad. Típicamente se celebraban cuando el Nilo desbordaba y las ranas reproducían en sus riberas. Lo complejo de la plaga de ranas es que las ranas, por señal de la diosa Heket y de Hathor, eran sagradas, de modo que los egipcios no los matarían, haciendo difícil que cocinaran, que durmieran o que viajaran sin peligrar algunas de las ranas. Noten en el verso 7 que los hechiceros también reproducen esta señal. Sin embargo, el faraón llama a Moisés para pedirle la oración con motivo de deshacerse de la plaga de ranas. Moisés le pide que le diera una hora y él haría la oración. Noten la condición del corazón del faraón cuando le dice mañana en vez de hoy. De todos modos, Moisés consiente y hace la oración al siguiente día. Dios lo escucha, pero las ranas sobre la tierra mueren en vez de regresar al río. Esto es en contraste a las palabras de Moisés en el verso 11, pero tiene sentido cuando vemos que el faraón vuelve a endurecer su corazón, aunque había recibido la contesta cual deseaba. Las ranas eran amontonadas en los hogares y en las calles y apestaba la tierra. La plaga de piojos se encuentra en los versos 16 al 19. El libro no nos explica si esta plaga sucedió inmediatamente después de la oración de Moisés, pero el detalle de las ranas muertas y los montones parece indicar que pasara un tiempo, por breve que fuera. En estos versos, Moisés le dice a Aarón que extienda su vara sobre el polvo de la tierra y todo el polvo de la tierra se convierte en piojos. Esta plaga es directamente en contra del dios Geb, cual era el supuesto dios de la tierra, el elemento, no el mundo. Y todo lo que producía también era un reto contra los sacerdotes de Egipto, quienes eran requeridos rasurar sus cabezas y utilizar de una sola túnica para que ningún piojo estuviera sobre sus cuerpos. Durante la plaga, ninguno de los sacerdotes pudiera ministrar. Deben notar en el verso 18 que los hechiceros no pudieron reproducir esta plaga y le informan al faraón que ciertamente era el dedo de Dios. Aunque Dios es mayúsculo en nuestras traducciones, no es claro si estuvieran indicando que fuera dedo de Jehová o si insinuaban que alguno de los dioses de Egipto estuviese del lado de Moisés y Aarón. Los versos 20 al 32 contienen la plaga de moscas. Esta es la cuarta plaga sobre Egipto y trae un significado importante tanto para Egipto como para Israel. Primeramente, un dios llamado Khepri, cual tenía la apariencia de un escarabajo, al enviar de toda clase de mosca, ningún dios de Egipto, incluso Khepri, pudiera detener su avance contra los egipcios y sus casas, y todo cuanto tocaban, alimentos y aceites, eran dañados por las moscas. Segundo, la plaga es significante para Israel por cuanto se indica que la tierra de Gosén sería exenta de la plaga de las moscas. Recuerden que Gosén es la morada del pueblo hebreo. Esto es para marcar una distinción entre los egipcios y los israelitas. Esto indica que algunos de los hebreos pudieran haber quedado afectados por las primeras tres plagas, aunque esto no se nos indica en el texto. De todos modos, esta distinción entre los egipcios y los israelitas es significante para demostrar el poder de Dios no tan solo de causar calamidad, sino también de prevenirlo o proteger de la calamidad. Al ver la incomodidad de las moscas, el faraón llama a Moisés para que ore de nuevo por él, indicando que soltaría al pueblo para ofrecer holocausto a Dios, pero en Egipto. Moisés protesta indicando que le será necesario tomar de su ganado y ovejas para la ofrenda a Jehová. Aunque el faraón originalmente consiente en que vayan 3 días de camino al desierto, luego se endurece y no deja ir al pueblo. Estos han sido los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Éxodo. Espero les sea de provecho y nos veremos por estas partes otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.